Ya está, ya. No, ya está. Así ya se me oye, ¿verdad? No, con este. Así se me oye, ¿verdad? No, ¿me oye? Mejor este, venga, claro. Dame. A ver, espera. No hagas. ¿Ya? Buenas tardes, como decía, bienvenidos a la Facultad de Economía y Empresa, aquí en el Campus Paraíso, al Salón de Actos, para un acto que como siempre indico, es relevante para la Facultad de Economía y Empresa, todos los actos en los que se debaten sobre temas económicos, y en este caso sobre temas de fiscalidad, en el ámbito de las autonomías, que es un tema, como todos sabemos, debatible, no voy a decir conflictivo porque seguro que todos los temas hoy en día son conflictivos, pero en este hay un debate amplio. Y bueno, yo lo que tengo que decir es que desde la Facultad de Economía y Empresa, yo como decano, pues estoy encantado de que se celebre este acto, de que podamos llevarlo a cabo, de que vengan personas tan ilustres. Voy a personalizarlo, Jesús Ruiz Huerta, aunque Ana y Montserrat, pues, evidentemente son unas expertas muy importantes en este ámbito, y simplemente pues daros eso, desear que el acto se desarrolle lo mejor posible. Creo que me ha ocurrido en bastantes actos de este tipo y de otros que me tengo que ir porque a la vez en estos momentos tengo otro acto, pero ahí ya me tengo que presentar, tengo que asistir en la Cámara de Comercio, entonces no me puedo quedar. Y bueno, pues eso, desearos que sea fructífero lo que salga aquí, como encima lo tendremos grabado, eso es lo importante, lo tenemos grabado en nuestro canal de YouTube, pues además de poder debatirlo, pues si hay que reflexionar y escuchar algo, pues se podrá grabar. Como decíamos a los ponentes y a todos, va a grabarse, por lo tanto, si alguien tiene algún inconveniente, pues sabe que se va a grabar y luego haríamos que pusiera un lugar donde no fuera a salir, ¿no? En la grabación. ¿De acuerdo? Y ya dejo la palabra a mi amigo y compañero Santiago para que él haga la presentación de los ponentes, y así pueda desarrollarse el resto del acto. Bueno, gracias, decano. Muy rápidamente os doy la bienvenida en nombre de los organizadores de la casa generosa que nos presta siempre la facultad, es estupenda y se lo agradezco especialmente al decano. Yo quería deciros como federalistas de Aragón que lógicamente este tema para nosotros es troncal y queríamos, aunque ahora ya casi los actos están en esta cabina, no queríamos dejar de pasar, no después de tanto tiempo por la pandemia y sin vernos y sin tener un poco de contacto personal físico, queríamos que era un buen tema para recuperar. Hoy, oyendo la rebotica que han entrevistado a Jesús Ruiz Huerta, Eva Pecha River, la periodista de la SER, pues decía algo, algún contertulio. Claro, es que estos temas son importantes, pero son aburridos. Bueno, yo estoy seguro de que no va a ser aburrido, porque los tres ponentes son buenísimos, pero es verdad que son técnicos. Quizá por eso también aquí hay mucho economista y mucha persona interesada en la, digamos así, en el rigor de los datos. Y yo creo que sin rigor no iremos a ningún sitio. Por lo tanto, estoy de verdad muy satisfecho de las tres personas que tenemos hoy en la mesa. La bienvenida, como digo, para todos. Y no quiero dejar de terminar más que deciros que Jesús Ruiz Huerta, además de su extendida carrera académica, es presidente de Madrid Federal. Tanto Madrid Federal como Federalistas de Aragón pertenecemos a España Federal, que es una gran plataforma que hay en toda España, que queremos seguir potenciando la idea federal en tiempos en los cuales en el federalismo se habla poco, porque quizá hay otros temas más morbosos o aparentes, pero desde luego aquí estamos, aquí seguiremos y creo que el tema desde luego lo merece para nosotros y veo que para algunos de los comunistas también. Voy a dejarle a Jesús, él va a hacer la glosa de la trayectoria profesional académica de los intervinientes y con esto termino. Gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Estamos en familia una vez más. Hace un montón de años que vine aquí a un departamento pequeño donde estaba José Antonio Viesca, José María Ciudadano, Julio, que era entonces un niño prácticamente. Y ha pasado un poco de tiempo. Montamos los encuentros, nos hemos ido encontrando los encuentros de economía pública. Y hace 3 años vine aquí otra vez.
aquí estudios. También cuando preparaba esto me planteaba, no debo repetirme demasiado, porque estuve allí hace 3 años hablando casi de lo mismo, no exactamente de lo mismo, pero en fin, intentaré que no me voy a repetir en ningún caso. Es un placer estar aquí de nuevo, rodeado de amigos. Y quería contaros un poco el origen de esta iniciativa. Esto lo planteamos como una especie de coloquio. El origen es, bueno, antes de presentar a Ana y a Monse, hace poco después del tiempo que estuve aquí, eso fue en el año 20, o sea, en febrero del año 20. El año siguiente, no sé si afectado por la pandemia, dije, ¿por qué no vamos a escribir algo sobre un documento que se pueda mover y que pueda ser útil sobre los planes de financiación autonómica? Lo titulé Puentes, ¿no? Todavía estaba muy caliente el proceso catalán y había una situación bastante dura, ¿no? Y la verdad es que lo tenía que haber extendido, pero lo extendí muy poco, porque después vinieron otra serie de dificultades y problemas y no pude continuar con eso. De todas formas, os lo mandaré a los que queráis, por supuesto. Y en ese artículo lo que planteaba era, bueno, hemos trabajado mucho, aquí hay algunos especialistas, más especialistas que yo, desde luego, en estos temas, ¿no? Julio y yo hemos estado trabajando, Ramón, Fernando, Jaime, todos, de manera que ellos saben mucho al respecto, pero mi preocupación era, a lo mejor llega el momento que tenemos que hacer un esfuerzo por buscar no lo que deberíamos hacer, sino lo que podríamos hacer, ¿no? Porque esto pasa en el ámbito de la financiación autonómica, pero pasa también en el campo de la fiscalidad. Me presentaba, me vi involucrado también en el proceso de reforma fiscal junto a Julio y otras personas. Y recuerdo que el Banco de España me preguntaba si las cosas que contáis, no sé si todo, pero alguna parte de lo que contáis, está lleno de sentido, ¿por qué no os hacen caso los políticos, ¿no? Y esa es la pregunta del millón, ¿no? No nos hacen caso porque yo contesté modestamente, ¿no? Hombre, los políticos realmente tienen otra función y objetivos y otra serie de restricciones. Entonces, probablemente tenemos que hacer un esfuerzo para encontrar dónde podemos conectar la perspectiva más técnico-académica y la perspectiva política. De manera que la idea del documento es decir, ¿qué podemos hacer? ¿No? Para poner un ejemplo, ¿no? La Comisión de Expertos de Financiación Autonómica, que emitió su dictamen en el año 2017, planteaba la necesidad de que, el tema polémico, luego lo discutimos también, planteaba la necesidad, con muchos votos particulares siempre, pero planteaba la necesidad de que el País Vasco se conectara con el proceso de nivelación de los servicios públicos fundamentales. Bueno, mi impresión es que eso sería ideal, pero no sé si es posible. Me temo que es poco posible, ¿no? Podemos discutirlo y a ver cómo podemos plantearlo, ¿no? Por lo tanto, mi preocupación era, tanto en este tema como en otros, los que se refieren a Cataluña, los que se refieren a Madrid, por ejemplo, también como problema, la española ciudad, buscar fórmulas para salir del atasco en el que a veces estamos, ¿no? Buscar los mejores procedimientos, ¿no? Que seguir con el mismo ejemplo, ¿no? Se ha comentado, pero probablemente te podría fortalecer más el apoyo a las comunidades autónomas con más problemas a través de los fondos estructurales y el Fondo de Compensación Interterritorial. Lo estamos comentando. Y ahí el País Vasco, Euskadi está comprometida con Navarra y las demás regiones. De manera que a lo mejor ese tipo de soluciones no son las mejores, pero posiblemente son relativamente sensatas. Bueno, pues en esa línea y también en el escrito decía, tenemos que abrir un debate sobre estas cuestiones. Vamos a hablar, no hablamos solo de cuestiones técnicas, inevitablemente. Santiago también lo decía, ¿no? El movimiento federal es un movimiento complicado de llevar a la ciudadanía porque suena antiguo. Hay algún amigo que me dice que es poco sexy. Y probablemente es verdad, ¿no? Que es un poco sexy en estos momentos. Sin embargo, es muy importante a mi juicio, que hablo de mi opinión, ¿no? Porque en todo caso el país lo que necesita es buscar un acomodo adecuado de un sistema descentralizado que sea descentralizado. Verdaderamente se ha avanzado mucho en este terreno, pero sin embargo tenemos muchos cabos sueltos. Entonces, quizá la propuesta federal, y de eso vamos a hablar después, no me voy a extender más, puede ser una vía para encontrar un acomodo adecuado del sistema descentralizado que tenemos en la actualidad. Bien,
Pues ese sería el planteamiento. Para abrir el debate hoy he invitado a Ana y a Monse. Ana Herrero es profesora de la UNED, es especialista en temas de residencia autonómica, se ha dedicado casi todo su trabajo de investigación tiene que ver con la descentralización del Estado de la financiación autonómica. Ha trabajado especialmente las cuestiones de migración. Ha trabajado también con Jorge Martínez Vázquez y ha estado un periodo en la Universidad de Atlanta. Y además tengo que decir, ella colaboró con nosotros cuando yo era director del Instituto de Estudios Fiscales en el grupo de trabajo en el que se estaba intentando elaborar una serie de criterios y sugerencias para la reforma del modelo de financiación. El modelo de financiación de 2009 yo creo que tiene en parte, una parte, no quiero ahora hacernos con todo el protagonismo, pero tiene una parte que tiene que ver con esas reflexiones en ese ámbito del grupo de trabajo dentro del instituto. Le agradezco mucho que venga y ahora le doy la palabra. Y a mi derecha está Montserrat Coll con la que he tenido ocasión de encontrarme en distintos momentos y que tiene un perfil que yo creo que es muy interesante para un coloquio como el de hoy, ¿no? Porque ella dio clases en la universidad, en la central, ¿no? La autónoma. Y se formó en la London School of Economics, dio clases como profesora en la Universidad Autónoma y luego ha pasado por distintas dependencias de las instituciones catalanas. Estuvo en el Ayuntamiento de Barcelona y en la Generalitat de Cataluña como experta en este tipo de temas. Es una conocedora de primera mano. Y además tiene también el perfil político, ¿no? Es decir, que ha sido diputada en el Parlamento Español durante dos legislaturas, efectivamente. A más y más, es decir, que se dice ya, se celebraba hace un mes y medio un aniversario del nacimiento de lo que se llama una asociación catalana que se llama Federalistes d'Esquerres, y ella estaba allí. A nosotros había invitado a la educación de partido de la CONE. Creo que su experiencia puede ser muy interesante. Y le agradezco también que se haya sumado a esta iniciativa. Y entonces el planteamiento que quería hacer hoy era una cuestión. Me preguntaba Pilar si íbamos a hacer presentaciones PowerPoint. No tenemos presentaciones PowerPoint, vamos a hablar sobre este tema y otros. Yo creo que hay muchos temas que nos interesan. Por cierto, lo digo ya para que no se nos olvide, Montse ha traído copias de un trabajo muy interesante que se titula Apuntes para una reforma del sistema de financiación autonómico en clave federal, que publicaron la Fundación San Pablo. Sí. Está colgado en la revista. Está colgado. Tengo poquitos para quien quiera. Es un poco antiguo, ya lo comentaré. Bueno, antiguo del año 22. Sí, 22, pero los tiempos van Sí, el 22 es antiguo, no quiero decirte el tiempo cuando nos encontramos. Antediluvianos. Vale. Bueno, yo he estructurado el tema en tres apartados más o menos. Sí, tres. Uno que sería un diagnóstico de la situación actual. Preparar una serie de preguntas. Les voy a presentar las preguntas a ellas para que se pronuncien. Y cada uno de los temas, primero un diagnóstico, después vías posibles de reforma del modelo de financiación y uno tercero que sería esa conexión entre la financiación autonómica y las cuestiones federales. Yo creo que son los temas que pueden interesar más. De manera que empezamos, si os parece, con el primero de los temas, que es el diagnóstico de la situación actual de la financiación autonómica. Supongo que casi todos conocéis qué es lo que pasa, ¿no? Las preguntas que yo les pasaba a ellas es: ¿dónde estamos? ¿Funciona el modelo de financiación a pesar de no haberse procedido a su renovación? ¿Qué razones dificultan, impiden la reforma de la financiación? Sería un poco una primera aproximación un poco general. Si quieres, Ana. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación de Federalistas de Aragón y de la Facultad de Económicas, de Jesús, por haberme invitado a participar aquí y encontrarme con amigos de la profesión. Bueno, la verdad que hoy me he levantado, me ha llamado un periodista para preguntarme de este tema y cuando me he subido al taxi justo había un programa en el que estaban hablando de
financiación descentralizada. Y he dicho, madre mía, esto está de súper moda hoy, ¿no? Y luego no, era criptomonedas, o sea que no tenía nada. Pero me ha dejado bastante estupefacta porque el tema estaba bastante dormido, ¿no? Y de repente un día 3 cosas a la vez. Cuando me pide Jesús participar en esto, pues pienso que me entra un poco la duda porque tengo la sensación de que hace mucho que ya no tengo ideas muy nuevas sobre esto. Es un poco volver sobre los pasos que hemos ido dando durante años, ¿no? Y los márgenes de maniobra que tenemos tampoco son tan sencillos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero que quiero hacer es pedir disculpas porque probablemente las ideas que voy a plantear aquí no sean ni nuevas ni originales, ¿no? Pero bueno, en todo caso, pues intento cumplir el mandato de dar respuesta a estas preguntas, ¿no? La primera es, digamos, ¿dónde estamos? Bueno, el modelo, como sabéis, debería haber sido revisado, no necesariamente reformado, pero sí revisado en 2014, pues ha pasado ya casi 10 años y la razón principal de que no se haya reformado, pero yo sí hay que buscar una, son los equilibrios políticos, ¿no? Es verdad que en 2014 a eso se sumaba una restricción presupuestaria brutal, porque, como sabéis, pues, la reforma del sistema de financiación siempre ha implicado que el gobierno central aportase financiación adicional. En el momento que tocaba reformar en 2014, el tema financiación adicional era bastante impensable porque estábamos en un momento de ajuste presupuestario enorme, ¿no? Entonces, el modelo está caducado, entre comillas, desde hace casi 10 años, pero es cierto que ha seguido funcionando dentro de sus posibilidades. Es decir, ha llegado un shock gigantesco en 2020 y, bueno, pues ha ido atravesando esas turbulencias de aquella manera. Una de las razones, si no la principal, y que lo haya podido ocurrir, es aparte de la restricción presupuestaria, creo que es que las comunidades se han sentido muy cómodas con la aparición de los fondos extraordinarios que no forman parte del sistema de financiación. En el momento que el gobierno central empieza a prestarles dinero a bajo coste, le ha resultado extraordinariamente cómodo para ambos agentes seguir funcionando así sin necesidad de abrir un melón que tiene unos costes políticos normalmente muy grandes, ¿no? Por lo menos para el Partido Socialista, pero también incluso para el Partido Popular, ¿no? Entonces creo que es difícil pensar que vayamos a encontrar en el cortísimo plazo un equilibrio político que permita asumir esos costes, pero inevitablemente tendrá que producirse, ¿no? La primera pregunta era dónde estamos, la siguiente era si funcionaba, y la tercera era razones que dificultan la reforma, que creo que queda la respuesta más o menos implícitamente, ¿no? Los equilibrios políticos en el Parlamento Nacional y además en los parlamentos regionales han sido los que son y además bastante precarios en los últimos años. Hay muchos gobiernos de coalición, tanto en comunidades autónomas como en el gobierno central, y eso dificulta llegar a acuerdos. Lógicamente, si existiera facilidad para que los dos grandes partidos llegaran a unas líneas maestras de hacia dónde se puede reformar no solo la financiación, sino incluso el modelo institucional, yo veo claro que se podría proceder a una reforma de calado, pero hoy día pues, lo veo muy difícil. Es cierto que veníamos hablando del tren, que estamos en un año de superelecciones, ¿no? Vamos a votar a todo prácticamente, y entonces esto implicará que salgan unos nuevos equilibrios, que veremos los que son, pero en todo caso despejarán, digamos, de elecciones durante un buen tiempo el mercado electoral y eso a lo mejor da tiempo, porque el problema es que hemos estado unos años en los que o eran elecciones catalanas, o eran elecciones gallegas, o eran las nacionales, o eran las de las otras comunidades, ¿no? Y eso al final dificulta muchísimo abrir cualquier melón. No estoy diciendo obviedades, claro, pero creo que para que se pueda reformar el modelo tienen que surgir unos equilibrios políticos algo más sólidos de los que hay ahora. Y la otra condición esencial es que Cataluña vuelva a la mesa de negociación. ¿Sí? O sea, no veo realista una reforma del modelo de financiación en la que no participe el gobierno catalán. Creo que con eso... Gracias, Ana. Monsi, ¿quieres completar? Sí. A ver, un momento. Pues en primer lugar, muchísimas gracias
Me dijo Jesús que estaríamos entre amigos y así me siento, entre amigos y amigas, o sea que muy contenta de estar aquí. Voy a empezar haciendo una cosa que no se tiene que hacer, que es como me dirían hace años, típicamente catalán, que es intentar no vender, sino regalar, en este caso, un documento que él ha citado y que responde un poco a la filosofía que planteaba Jesús de que ¿qué podemos hacer para avanzar? Yo añado para salir del atasco, para salir del atasco en la dirección más o menos federal, démosle un abanico grande, ¿no? Para ser también realistas y posibilistas, y además me sirve porque los 4 temas que tratamos aquí son los que tú también nos pediste que tratáramos, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos donde estábamos, pero con consecuencias políticas y de financiación cada vez más importantes, aunque es verdad que a partir del 20 y del 21, que es cuando tenemos la pandemia, el gobierno central resuelve la papeleta realmente dando dinero a fondo perdido, mucho dinero, porque más de 30.000 millones en un par de años, que se dice pronto, ¿no? Bueno, pero esto, claro, no resuelve los problemas, sitúa la financiación de las comunidades autónomas cada vez más dependientes de cuál sea, no ya el humor, sino la política del gobierno central, con lo cual esto es malo para un país. Nos ha ido bien a corto plazo tener un gobierno que ha entendido que tenía que poner dinero. Este dinero se ha podido poner porque teníamos una Unión Europea, a su vez, que también entendía que se podía poner dinero, y hay calma, y estoy de acuerdo con Ana, que hasta que no hayan habido elecciones esto no se va a mover. Precisamente por eso vale la pena pensar con un poco de visión a medio plazo, ¿no? Lo de los puentes me gusta porque el eslogan de federalistas es que el federalismo construye puentes, no levanta paredes ni muros, ¿no? Entonces, construyamos puentes. Bueno, ¿qué hay que hacer para que, a ver, por qué es importante la asignatura, digamos? Porque nuestro sistema democrático depende de varios pilares, y uno de ellos es el pilar de la administración, de la organización territorial de España. Entonces, este pilar tiene que funcionar. Y dentro de este pilar hay una parte que es dura, áspera, que es la de la Hacienda Federal, que es la de cómo nos repartimos los recursos que tiene el país, que al fin y al cabo los recursos son los impuestos que pagamos entre todos, a medio y largo plazo, estos son los recursos que hay, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que se necesita para que esto funcione? Bueno, pues la convicción política, más allá de la próxima elección, de que si queremos construir una democracia sólida, este es un tema que tenemos que desatascar, estoy de acuerdo. No creo que ni a corto ni a medio plazo se pueda proponer el gran modelo distinto y ahora ya se habrá resuelto todo, no, al revés. Tenemos que ir buscando salidas adaptativas, darwinianas, diríamos yo, ¿no? La adaptación al medio, no que gane el más fuerte, sino la adaptación al medio, que es la voluntad de que la democracia en España se consolide. Y necesitamos, es verdad, un poco de deseo federal para que esto se desarrolle así. Precisamente ayer hubo un acto en Barcelona, en el PSC, en el Partido Socialista, que estaba presentando un libro que se llama Futuro General, en este caso del partido, y estaba Meritxell Batet, la presidenta del Parlamento español, hablándonos de que teníamos que darle un poco de épica al federalismo. Y de esto quizá, como es el tercer punto que
y tú has planteado me lo reservo para entonces. Los 4 temas que a mí me parecen fundamentales, pero que supongo que ahora hablaremos y que tratamos aquí, es el tema de los recursos. Va muy ligado al marco fiscal, que de esto Jesús es el experto máximo. Va ligado con el tema de la nivelación, es decir, cómo nos repartimos estos recursos, cómo hacemos frente a las desigualdades de financiación, que si solamente cada comunidad autónoma viviera de los recursos tributarios, habría desde luego unas diferencias que también harían, bueno, también sería inestable el sistema porque habría quien protestaría mucho, ¿no? Y luego hay un tema que es el de la gobernanza federal, y yo cuando he dicho que ahora, cuando escribimos esto, que lo terminamos a mediados del 21, le daría mucha más importancia al tema de la gobernanza federal, que ahora le llamamos cogobernanza, pero no deja de ser crear los mecanismos para los cuales haya este intercambio de problemas, de reconocimiento del otro, de puesta en común de las soluciones, que es absolutamente necesario. Yo lo dejo aquí, ¿te parece, Jesús? Gracias, Monse. De manera un poco por lo que decíamos, estamos, como señalaba Monse, donde estábamos, seguramente hemos avanzado poco. Pero sí ha habido cambios importantes y las razones seguramente de que no haya habido cambios se han apuntado tanto por Ana como por Monse, ¿no? Yo creo que por un lado hay un problema de polarización política en el país que lo conocemos bien y que dificulta mucho los acuerdos. Es un ámbito en donde los acuerdos son muy necesarios, ¿no? Esta es una. Otra es que es muy difícil desde el gobierno central poner en marcha un proceso sin contar con el apoyo de los territorios adecuadamente. Uno tercero yo creo que tiene que ver con Cataluña. Lo ha apuntado Ana y yo estoy bastante convencido. Tampoco hemos reformado el modelo de financiación porque Cataluña está fuera. Porque Cataluña no ha querido participar nada. Sí, no es verdad. Y la verdad es que si revisamos la historia de los modelos de financiación, ¿no? Pues muchos, por no decir casi todos, proceden de demandas de Cataluña, ¿no? Entonces, si la demanda no está representada hoy, pues es también más complicado. Y luego un cuarto factor, que lo habéis apuntado las dos, es el dinero, los recursos, ¿no? Nosotros publicamos desde hace tiempo en el Instituto de Derecho Público unos trabajos sobre financiación autonómica con Javier Loscos y hacemos un examen de lo que pasa con los ejercicios año a año de financiación, de nivelación, etc. Y ahí pone manifiesto cómo se ha mejorado la situación gracias a los fondos que vienen, ¿no? Y desde el año 2001, los presupuestos del 2021 y a través de otras normas, pues ha habido efectivamente mucho dinero. Hasta el punto que, como decimos nosotros en ese informe, a lo mejor el modelo no es tan malo cuando todo el mundo lo puso para ir desde el primer momento, ¿no? Y sin embargo, el modelo ha seguido funcionando, ¿no? Quizás porque había recursos, pero es importante también tenerlo presente, ¿no? Bueno, pasamos a la segunda parte. Yo no estaba seguro si hacer, me da miedo abrir el diálogo al auditorio, porque a lo mejor podemos entrar en otros temas. Si no os importa, cerramos nosotros y después intervenís en lo que queráis, ¿vale? Entonces pasamos al segundo punto, que era más vías de reforma. Nos ha apuntado Monse, yo lo complementaría. Una es el tema de los recursos, su suficiencia, ¿no? Es un término que utilizamos los profesores en Hacienda Pública y nos cuesta mucho explicarlo, ¿no? Es un concepto tan relativo, ¿no? Incluso cuando estábamos elaborando el libro blanco también discutíamos mucho sobre qué va primero, ¿no? Los servicios públicos, la financiación. A ver qué significa esto de la suficiencia, ¿no? Hay recursos suficientes para atender las necesidades que están encomendadas a los distintos niveles de gobierno. Aquí especialmente después, que es aparte de la suficiencia, una segunda parte de la nivelación, lo he señalado, ¿no? Un debate en el marco de FUNCA, si no me equivoco, sobre nivelación total o nivelación parcial. Si Ángel era partidario de la nivelación total y vosotras, María Antonia y tú, me gustaría que explicaras un poco lo de la nivelación parcial y explicar también el significado, porque es un concepto un poquito skip también.
Y luego hay otros temas que no habéis comentado, pero yo creo que sí merece la pena, por lo menos dar un repaso. Suficiencia 1, relación 2, autonomía. Hasta qué punto se puede seguir profundizando la autonomía tributaria de las comunidades autónomas. Quizá lo de la gobernanza lo dejamos para el final, Sí. y en cambio sí que podemos hablar un poco de administración tributaria, ¿no? Ahí está sin marcas. Yo creo que estos pueden ser los temas. Sí, vale, dejamos que empiece. Bueno, a ver, uno de los problemas que tiene el actual sistema, en mi opinión, y compartida, que no lo he dicho, que María Antonia Monés estuvo en el comité que hizo el informe para el año 2017, lo digo porque es importante tener en cuenta que ella también participó de aquel documento, lo suscribe. A ver, el modelo del 2009 tiene una gran ventaja y un gran inconveniente, que yo creo que hay que entender para saber dónde estamos. Intentaré explicarlo muy rápido. El modelo tiene aquellos elementos que lo hacen federal, en principio, es decir, tiene un reparto de los impuestos en cada comunidad autónoma, pues de los impuestos que se pagan en aquella comunidad, el 50% de la renta es para la comunidad autónoma, el 50% del IVA, es decir, hay una cesta de impuestos que corresponden a cada comunidad. Hay un sistema, un fondo de nivelación que se llama Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que teóricamente lo que hace es que cada comunidad pone en una bolsa común el 70% de lo que recauda y esto se reparte de manera igual o de acuerdo con la población ajustada, que es una manera de hablar sobre las necesidades de coste y de número de usuarios de los sistemas de bienestar, porque déjenme hacer un paréntesis, soy de las que está, como las comunidades autónomas, voy a hacer un paréntesis, son las responsables principalísimas de educación, sanidad y una parte importante de los servicios sociales, resulta que gran parte del estado de bienestar depende o está inextricablemente ligado con el sistema de financiación. Porque el otro gran paquete del estado de bienestar, las pensiones, es el gobierno central, los subsidios de paro es el gobierno central. Básicamente el gobierno central tiene aquellas partes del estado de bienestar que consisten en transferir dinero. Aquellas partes del estado del bienestar, las otras funciones, ¿no?, que son educación, sanidad y servicios sociales, corresponde a los servicios que tienen que prestar las comunidades autónomas, que además son los tres competencias que ocupan más cantidad de dinero, se calculó en un 70%, puede que sea un 80%, no lo sé, es igual, pero una parte muy significativa. Es una parte también que, como va ligada a un gasto corriente, sueldos y gastos, es difícilmente adaptable al ciclo económico. Y claro, hablar de financiación es a la vez, en España, hablar de la financiación de una parte importante de nuestro estado de bienestar. Yo creo que esto tenemos que tenerlo todos en la cabeza. Entonces, cierro el paréntesis y vuelvo a los tres elementos que decía que tenía el sistema. Una cesta de reparto de impuestos, un criterio de reparto, de igualar una parte de los recursos para que precisamente los servicios del estado de bienestar se puedan prestar en todas las comunidades de manera igual, y tiene también un elemento de gobernanza que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero esto es formal, esto es lo que está escrito, pero en la realidad no funciona. La realidad no es así. Esta es la gran contradicción. La parte de recursos tributarios corresponde en un 80% lo recauda el gobierno central. Hay una parte que sí, que tiene autonomía. No tiene por qué tener mucha, luego lo podemos discutir. Yo soy de las que pienso que más valdría tener poca, en contra de lo que piensa mucha gente en Cataluña, pero bueno.
tiene la gestión, hablábamos de la administración tributaria, la gestión corresponde al gobierno central y la capacidad normativa afecta a la mitad de los ingresos porque hay una parte de capacidad normativa en la renta que puede ser importante. Pero el gran problema es que el mecanismo de financiación, el fondo de garantía, que es esta idea, ¿no?, de poner una bolsa común y luego repartir por igual, digamos así, por igual, para todas, no funciona. Es sobre el papel, es aparente, es una igualación que no existe. ¿Por qué? Porque hay otros fondos, en especial el fondo de suficiencia, que mata esta redistribución. Con lo cual, el resultado de cada comunidad autónoma vuelve a ser el que había antes de la reforma del 2009 y está muy conectada con los inicios de la financiación. Bueno, pues a mí lo que me parece que hay que hacer es hacer que funcione. Es decir, que el fondo de garantía exista, sea realidad, sirva para igualar. Ahora no lo hacen. Los primeros que se quejan y los que más son los valencianos, que son los que la Comunidad Valenciana tiene como un par de informes por unanimidad, incluso cuando mandaba el Partido Popular, sobre propuestas de reforma que son muy sensatas, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que están mal. Y como no ha cambiado nada, aunque aparentemente haya cambiado, continúan estando mal. O sea, estamos donde estábamos porque estamos con las mismas diferencias y las mismas diferencias inexplicables. No responden a ningún criterio, no responden al criterio de, pues el más rico que tenga más, pues el más pobre que tenga más, pues que tengamos todos igual. No responde a ningún criterio. Y entonces, claro, pues los que están peor se quejan y los que están mejor intentan no quejarse. Bueno, entonces, ¿qué haría? Pues haría que el sistema funcionara tal como está en el papel. Esto requiere, evidentemente, cambiar algunos artículos de la ley y requiere además otro pensamiento que es, bueno, entonces, pero lo apunto solamente, las comunidades forales que no aportan nada continuarían sin aportar nada. Hay una propuesta, incluso en el documento del año 2017 del Ministerio, en que se dice que las comunidades forales podrían aportar a este fondo de garantía, pero que funcione de verdad, que ahora está solo escrito en el papel, pero que no tiene ningún efecto. Pero si funciona de verdad, las comunidades forales podrían aportar también y sería una manera de un enlace. Esto, en mi opinión, políticamente, tal como está la correlación de fuerzas, es imposible. A mí me gustaría mucho, pero es imposible. El PNV lo tiene muy claro y Bildu lo tiene más claro aún. O sea que por ahí no va a ir la cosa. Por tanto, mejor no perder el tiempo, ¿no?, en esto. Bueno, y desde luego se podría también modificar el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En este momento sirve para muy poco. Yo creo que aquí también hay margen para cambios. Y podríamos empezar a movernos en esta dirección. Gracias. Gracias. A ver, voy a ver si soy capaz de ordenar mi exposición, pero hilando con lo que comentaba Monse, ¿no?, que tiene más interés. Marco fiscal, pero luego, bueno, ya yo, arrancando por el tema de la suficiencia, ¿no?, que es un poco lo que has planteado. A ver, el principio de suficiencia es en buena medida una singularidad del modelo español. En los países federales normalmente están los principios de autonomía y los de solidaridad incluidos en los medios de la normativa, ¿no? Son la tensión entre estos dos principios la que articula el conjunto del sistema, el sistema de reparto de los recursos, ¿no? En España tenemos esta singularidad, ¿no?, el principio de suficiencia, que desde el punto de vista tiene una utilidad enorme en el momento de los traspasos, porque fue una manera de, digamos, evitar discontinuidades en el servicio, ¿no? El modelo siguió funcionando después de
que un servicio pasara de titularidad estatal a titularidad autonómica, prácticamente nada cambiaba, más que el que pagaba la nómina, ¿no? Pero los servicios seguían funcionando y en ese sentido seguían funcionando porque la financiación se mantenía en el año cero al menos constante. Entonces, desde ese punto de vista me parece que fue una estrategia acertada. Desde el punto de vista dinámico, pues nos hemos encontrado con algo que para mí es un poco el pecado original, ¿no? Porque al final el modelo lo que viene a decir continuamente es el Estado, el gobierno central, sigue siendo responsable último de estos servicios y como consecuencia de esto pues introduce unos incentivos o envía unas señales para el comportamiento autonómico que no, para mi gusto no son las idóneas, ¿no? Porque al final esto se ha convertido en el... Quiero decir, no quiero decir con esto que no tengan razón las comunidades autónomas diciendo no hay dinero suficiente. Lo que quiero decir es que el argumento lo tienen ya servido. Dicho esto, bueno, pues lo que nos encontramos es con que, como decía Montse, pues las comunidades gestionan los servicios que tienen el comportamiento presupuestario más exclusivo, si no me equivoco, de todos, bueno, de las pensiones también, ¿no? Pero el gobierno central pues ha conseguido durante muchísimos años tener una senda de crecimiento del gasto muchísimo más plana, ¿no? Que las comunidades autónomas, pues por muchísimas razones, ¿no? Habrá razones políticas, por supuesto, habrá razones de posibilidad de mejorar las cosas, la gestión y demás, pero también tiene que ver con las dinámicas sociales, ¿no? De envejecimiento paulatativo, medicalización progresiva de la sociedad, cada vez más exigencia en la calidad del sistema educativo, todo esto cuesta dinero, ¿no? Y cuesta, y cuando cuesta, crece mucho más que lo que cuesta a lo mejor prestar servicios del sector público central, ¿no? O incluso municipal. En ese sentido, yo creo que no hemos llegado a articular ningún mecanismo y no es algo sencillo porque me da la sensación de que el problema es extrapolable a cualquier país federal. No hemos articulado ningún mecanismo que evalúe o valore cómo está creciendo esta brecha vertical, ¿no? Yo no me atrevería a decir cuánto de grande es esa brecha vertical que están reivindicando las comunidades autónomas. Lo que sí que se ve es que cuando te vas a los datos de presupuesto liquidado, de sanidad, educación y servicios sociales, que son los que la LOFCA delimita como servicios públicos fundamentales, la factura es mucho más grande solo en esos tres servicios que la financiación autonómica entera, ¿no? Entonces, bueno, las señales de que algo no está bien medido están ahí. ¿Cuánto? Yo la verdad no me atrevo a decirlo, ¿no? Pero sí que es verdad que debemos pensar que en el largo plazo, con una expectativa de que sobre todo el sistema sanitario provoque una presión enorme sobre el presupuesto, tenemos que buscar fórmulas que intenten adecuar el reparto vertical de los recursos a esa... Sé que estoy diciendo algo que es demasiado poco original, pero yo creo que ahí es donde tenemos que encontrar cómo evoluciona la brecha vertical, es lo que resolvería el problema institucional, ¿no? La parte financiera, la política. A esto se le añade que en momentos de crisis, sobre todo la gran recesión, pero bueno, en el momento en que hubo la pandemia también se podría haber provocado un problema similar si no se hubieran incluido todos estos fondos que comentabas, ¿no? Que han engrasado muchísimo. De hecho, los presupuestos autonómicos se han cerrado en su mejor situación en muchísimos años gracias a estos fondos, ¿no? Las comunidades han tenido sus mejores resultados presupuestarios en 2021, ¿no? Pero lo que sí que es verdad que en momentos de crisis las comunidades son muy vulnerables. Su gasto social sigue creciendo con la misma dinámica. No es que crezca especialmente más deprisa porque no tienen la prestación por desempleo, pero sí que tienen una presión sobre el gasto alcista continuamente y sin embargo los recursos cayeron de forma drástica y su acceso a los mercados de capitales es un poco más, tiene alguna piedra más que para el gobierno central. Entonces, en ese sentido, creo que el problema de suficiencia probablemente lo tenemos, pero mi idea de cuánto es grande, la verdad, no me atrevo a decirlo. Sí, yo quisiera, ¿puedo añadir alguna cosa? A ver, la Constitución española habla de dos principios que tú has señalado muy bien que son comunes a todos. Habla solo de autonomía y solidaridad. Para los entes locales añade la suficiencia, pero no para las comunidades. La suficiencia se añadió después, con la LOFCA, se añadió después.
a mí no me... creo que el hecho que durante todos estos años el énfasis se ha puesto en la suficiencia de recursos ha creado dos errores que nos van mal para volver a tomar una senda positiva. El primer error es creer que el sistema de financiación consistía simplemente en que el gobierno central transfería recursos a las comunidades. El sistema de financiación en un Estado federal es algo más que el gobierno central financiando a las comunidades, ¿no? Y tiene el gran inconveniente de que nos ha llevado a una visión de que es un problema de suma cero. Si hay una cantidad a repartir, lo que tú te llevas de más, yo me llevo de menos. Con lo cual, el conflicto entre comunidades está servido y no se plantea desde el punto de vista del país. Entonces, yo creo que el tema de la suficiencia se tiene que atacar, que es verdad, estoy de acuerdo en que no solo la sanidad se está aumentando en todas partes sus costes y la educación, sino que también digamos que la salida de la crisis, la Unión Europea con los fondos Next Generation ha puesto el enfoque en la salud, la educación y la innovación y la lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, digamos que estas que son competencias también de las comunidades autónomas, pues algunos recursos de más tendrán que tener si queremos salir del problema de la crisis y ahora con la guerra de Ucrania, ¿no? Con una dirección más orientada, ¿no? Y es competencia de las comunidades. Por tanto, el problema de la suficiencia se tendría que enfocar desde el punto de vista del cambio y la modificación del marco fiscal. En este sentido, vosotros, yo no me he leído todo vuestro volumen, tengo que confesarlo, pero sí bastantes partes, ¿no? Entonces, creo que hay en los nuevos impuestos que puso el gobierno central y algunos de los impuestos ambientales, yo creo que ahí se le puede dar y obtener recursos que deberían, en mi opinión, tener que ser compartidos con todas las administraciones. Un tema que a mí creo que es un poco una injusticia y hay que plantearla, es que cada vez que el gobierno central crea un impuesto, las comunidades forales se lo llevan. Lo que se recauda en su jurisdicción es para la comunidad, el 100% de lo que se recauda allí. Hombre, sin que haya variado sus competencias para nada. Creo que es un tratamiento un poco discriminatorio respecto de lo que pasa con las comunidades que están en el régimen común, que cuando se crea un impuesto, pues se lo queda al gobierno central. Es verdad que luego, según el color político o la visión política, lo que tenga que hacer, pasa dinero a las comunidades, que esto es lo que ha hecho el gobierno en estos últimos años. Pero claro, esto no da autonomía, no da responsabilidad fiscal delante de tus ciudadanos, no te da capacidad. Entonces, siendo un poco utopista, creo que la modificación del marco fiscal las comunidades autónomas deberían querer intervenir más, participar más, no decir, bueno, yo me quedo el 50% y me lo gasto como me parece, no. Pero sí, por eso hablaba yo de la gobernanza, que quiere decir la participación. Creo que hay un marco, y vosotros lo hacíais en vuestro trabajo sobre la reforma fiscal, de los impuestos ambientales son una oportunidad, pero también otros, ¿no? Como el impuesto sobre la tasa financiera, que veremos qué pasará. Creo que aprovecho para decir que estos nuevos impuestos o esta participación de las comunidades debería ser con la visión de que la normativa tiene que ser cada vez más armonizada, porque lo va a ser a nivel de la Unión Europea, y lo va a ser incluso a nivel mundial para el impuesto sobre sociedades. Entonces, ¿a qué viene yo querer tener sabiendo que hay problemas de competencia, de traspasos de bases, de competencia seguramente fiscal a la baja, etc.?
Bueno, yo creo que la suficiencia no nos tiene que parar, porque si no vamos a una visión de suma cero que es muy destructiva. Tenemos que buscar su ampliación vía el marco fiscal. Muy bien. Yo no me voy a extender sobre este tema porque además va corriendo el tiempo, ¿no? Pero bueno, hay algunas cosas, quizá casi como síntesis. Por un lado, la idea inicial que planteaba Monse, el estado de bienestar descentralizado. Es verdad que vivimos en un estado de bienestar descentralizado, en donde hay diferencia, y eso parece que forma parte también de un criterio de autonomía. Pero ahí nos tenemos que mover siempre de nuevo entre los extremos, ¿no? Entre los otros dos principios, ¿no? Autonomía, solidaridad. ¿Hasta dónde la autonomía, hasta dónde la solidaridad? Eso afecta a todo, también el sistema de liberación. A mí, pensando un poco en la génesis del modelo del 2009, una cosa que me pareció un poco sorprendente, ¿no? Han pasado desde 2009 hasta ahora 14 años, ¿no? No sé cuántos, muchos. 14 años, ¿no? 15. Estamos en el 15. Estamos en el 15, ¿no? Cuando se hizo el modelo, fue suscrito por las comunidades autónomas. Estaban de acuerdo con que para participación en impuestos, que yo creo que es un avance, claramente. No voy a hacer una defensa del modelo europeo, pero simplemente para poner en manifiesto la paradoja, ¿no? Lo del 50%. Luego, el 50% en la tarifa plantea también sus problemas. No vamos a entrar ahora. El 50% en el IVA, un 58% que responde a otra opción. Ya son bastantes recursos que de forma automática van a las comunidades autónomas. Y luego el sistema de nivelación es verdad, lo que dice, que es básicamente formal, pero está respondiendo a un criterio de buscar a priori una igualación en términos de población ajustada en todas las comunidades autónomas. Entonces, me resulta difícil pensar en qué vía tenemos para corregir esto, ¿no? Una posibilidad de corregirlo de alguna manera. Habría que controlar. Eso, bueno, ya se ha apuntado algunas. Luego, tú No. Comentamos. Vale, no, me parece bien, ¿no? Yo creo que no estoy de acuerdo contigo en que los nuevos impuestos podrían ser objeto también de reparto, quizá en su momento, aunque según lo que acordábamos al final del libro blanco, a corto plazo no se ven muchos recursos. Hombre, yo creo que también, no lo habéis dicho, pero yo sí lo digo, ¿no? Algunos de los nuevos impuestos que establece el gobierno están puestos sobre objetos de impuestos por las comunidades autónomas, y yo creo que ahí falta como mínimo un diálogo vertical entre el gobierno central y las comunidades autónomas. Lo que no puede ser es que el gobierno central entre en el campo de las comunidades autónomas discutiendo a lo mejor figuras tributarias que no se hagan mal. Algo de esto ha pasado también. Hay un problema de diálogo que hay que tener presente. Y luego, lo que es verdad, lo que tú dices, y eso hay un consenso muy extendido, es que los otros fondos desvirtúan el sentido inicial del Fondo de Integración de Servicios Públicos Fundamentales, sobre todo el Fondo de Suficiencia. Porque los otros tenían una dimensión mucho menor y tenían la misión también de rescatar la situación de algunas comunidades autónomas, que habiendo, en el ranking de comunidades autónomas estando en mejor situación después, quedaban perjudicadas en el Fondo de Competitividad. En su momento también era un apaño de última hora para lograr la aceptación de las comunidades autónomas. De manera que es verdad que el modelo se construye así, muy imperfecto, con muchos problemas, se aprueba por todas las comunidades autónomas e inmediatamente hay una crítica generalizada. Nadie estaba de acuerdo con él. También como recuerdo, ¿no? Desde el principio, casi desde el principio. Todo el mundo discutía nada. De manera que hay que buscar alternativas que sean viables, que sean políticamente aceptables, ¿no? y que convenzan a los distintos agentes implicados en el proceso de negociación. No sé si sobre esto queréis decir algo más. Yo no quería que nos extendiéramos mucho más porque vamos a hablar de otros temas también y sobre todo que hablen también otras personas. ¿Queréis algún comentario? Bueno, yo creo que es mejor. Yo podría decir muchas cosas, pero prefiero, y tú también, y todos, pero casi es mejor que... Pues entonces, si os parece, terminamos, porque ahí está lo de la administración tributaria, lo hemos tocado un poquito, hemos tocado contigo casi todo. El tema del federalismo, ¿no? Vamos a darle una vuelta, ¿no? ¿Por qué, no? Que es la pregunta que se hace mucha gente. ¿Por qué federalismo? ¿No? El federalismo, primero, no suena bien en España. Quizá porque tenemos experiencias históricas que no han resultado demasiado positivas y en general pues hay mucha resistencia, ¿no?
Y luego hay un debate curioso entre aquellos que dicen, pero si ya somos federales, y aquellos otros que dicen, bueno, no, federalismo es el colmo, ya sería el colmo, no va más allá, ¿no? Entonces, ¿por qué el federalismo? ¿Queréis comentar? Moncho. Bueno, yo creo que para mí a ver, ¿para qué el federalismo y para qué el federalismo en España, ¿no? Que es donde estamos, ¿no? Bueno, porque es que es la única manera que podemos seguir juntos. Si de verdad queremos impulsar la unión, tenemos que hacerlo desde el reconocimiento de las diferencias, que no signifique necesariamente privilegios, pero sí reconocimiento de las diferencias. Luego hay otro elemento que es que creo que ya está bastante generalizado en España la idea del autogobierno, del propio autogobierno. Creo que no habría ninguna comunidad autónoma, aunque mandara Vox, renunciaría a ser comunidad autónoma. Esta es mi impresión, pero sin ser tan radical. A veces digo las cosas exageradas podría matizarse, ¿no? Pues así, si me permite, solo por complementar esto, el debate que hay sobre la sanidad pública, hay un sector de la población que piensa que había que recentralizar. Bueno, y no, eso quiero decir, mi sensación también es que es imposible. Es imposible. Y ayer escuchaba a Salvadorilla, que explicaba un poco su experiencia y decía, bueno, es que estaba cantada cuando empezó la pandemia, que con 17 comunidades autónomas, las 2 ciudades autónomas y la sanidad muy prácticamente en manos de cada comunidad, esto iba a ser un caos. Y excepto en principio, no lo fue. Y no lo fue tampoco en la Unión Europea. En 2 días, toda la Unión Europea estaba vacunando a la vez. O sea, cuando tocan el arrebato, la casa se quema, todos tenemos miedo y todos nos juntamos y decidimos que tenemos que salir de ello, lo hacemos. Él hablaba de 60 o 70 reuniones de la Conferencia Sectorial del Sistema Nacional de Salud. Y bueno, todo esto de cómo se perdió, por decirlo así, las ganas de singularizar la pequeña diferencia y se fue a lo importante de la pandemia. Y cuando la pandemia se estaba terminando, se volvió digamos, a la costumbre de volver a singularizar las pequeñas diferencias. Esto, claro, que depende de la voluntad, es verdad. O sea, para que el federalismo prospere necesitamos voluntad, ganas y cultura federal. Pero es cierto que tenemos ejemplos de que nos dicen que este es el camino. Y si no hacemos este camino, volveremos ¿a qué? ¿No? Yo he vivido muy mal todo lo que ha pasado en Cataluña. Llevamos muchos años. Y hay gente que te explicaba que sin quererlo empezaba a sentir, no odio, pero sí malquerencia por un lado, porque se suponía que aquella persona, perdón, era la culpable de que yo no estuviera bien, ¿no? Entonces se daba cuenta de que estaba pasando algo en nuestro sistema neuronal, ¿no? Colectivo. Bueno, pues yo creo que es posible y necesario volver a explicar que es mucho mejor y tenemos pruebas, ¿no?, de que funcionan las cosas si podemos volver a trabajar juntos. Esto es lo que básicamente el federalismo es esto. Lo que pasa que, claro, con voluntad de seguir juntas. Esto es necesario. En este momento todo el mundo piense esto. Bueno, el Brexit tenía que romper la Unión Europea y no la ha roto. El independentismo en Cataluña está dividido, cosa que hace un año nadie se lo pensaría. Bueno, las cosas son posibles, ¿no? Y yo creo que, claro, dependen de que, aunque pensemos que podemos hacer poco, en realidad, en nuestras opiniones, hablando con la gente, poniendo un entusiasmo,
las cosas van cambiando. Ahora tenemos un reglamento de la conferencia de presidentes. Antes se reunían y era muy fácil la crítica, ¿no? Viene Pedro Sánchez, nos dice lo que quiere y los demás tenemos que decir amén. Creo que algún presidente de comunidad dijo esto. Bueno, ahora ya no es así. Ahora ya hay un reglamento que especifica que va a haber un equipo que prepare unos documentos, unas reglas de funcionamiento y de votación. Vamos creando, vamos institucionalizando. Creo que la función es el órgano, ¿no? Pues si practicamos muy rápido no será, pero vale la pena intentarlo. Bueno, yo, la pregunta inicial era para hacer federalismo. Yo coincido contigo en la definición que has hecho, ¿no? Para la respuesta que has dado, ¿no? Vamos a utilizar el federalismo como paraguas para acoger debajo una diversidad nacional que tenemos, que no podemos negar y que cuando la negamos pues las cosas se polarizan mucho. Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo. Lo que no veo es en el desideratum también estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que veo muy difícil, porque una reforma de corte federal, es decir, que implique incluso la reforma de la Constitución, sin el Partido Popular la veo impracticable, claro, y nunca he visto visos de que esa reforma se pudiera producir. A lo mejor los ha habido movimientos dentro del Partido Popular que estuvieron de acuerdo, pero yo personalmente creo que es imposible. Entonces, lo veo irrealizable. Por lo menos en el corto plazo. A lo mejor dentro de 4 meses digo lo contrario, porque es verdad que la política en los últimos años se ha vuelto extremadamente volátil, no solo en Cataluña, en el ámbito nacional igual, ¿no? Entonces, veamos la nueva política, lo rápido que ha envejecido, ¿no? O sea, se han convertido en unos más del debate político, pero con las mismas reglas de juego siempre. Entonces, quiero decir que para mí no estamos en ese momento y que no lo veo en el corto plazo, pero que quién sabe lo que puede ocurrir de repente por cualquier sorpresa que nos traiga el desarrollo de los acontecimientos, ¿no? Lo que sí que me parece importante es pensar que cuando se hace una propuesta federal, convendría no pensar que el federalismo va a resolver todos nuestros problemas, ¿no? O sea, sí que he percibido en el discurso político y en concreto en el PSOE muchas veces que daría la impresión de que eso iba a resolver cantidad de problemas que están muy presentes en el día a día de las federaciones. O sea, el argumento de la suficiencia no nos engañemos. O sea, que nos gusta pensar que somos muy especiales, muy diferentes, pero en los países federales también hay una acusación permanente desde los gobiernos regionales de centrifugación del déficit federal. O sea, se está diciendo las provincias en Canadá, en Estados Unidos los estados, en Alemania los länder están continuamente, digamos, tirando de esa cuerda diciendo te estás quedando con una parte del pastel mayor de la que te corresponde, ¿no? O sea que en eso no somos tan especiales y mi sensación es que el federalismo no resolvería ese problema. Otra cosa es que cree canales para buscar soluciones a esos problemas, ¿no? Y eso yo creo que ahí sí que tenemos recorrido. O sea, más que recorrido de la financiación, que yo personalmente no tengo idea como las decía al principio, ¿no? Me parece que hemos llegado a un punto en el que la descentralización de impuestos está en un punto ya, si no en el final, muy, muy próximo a él, porque las comunidades en agregado casi se autofinancian, verdad que luego hay muchos desequilibrios horizontales, pero luego, en cambio, la parte institucional me parece que es muy mejorable. Creo que lo estamos comentando, ¿no? El tema de la conferencia de presidentes, por supuesto, es una cosa, es una institución que existe desde hace relativamente poco y además era una cosa, una expresión inventada de repente, ¿no? O sea, no estaba en la ley. Las conferencias sectoriales, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Las conferencias sectoriales, efectivamente, durante la pandemia, en particular el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ha estado reuniéndose sin parar porque estábamos en una situación extremadamente crítica. Pero si estudias todo lo que ha pasado en los años antes con esta conferencia en concreto, ha sido sistemáticamente boicot de las comunidades que estaban en la oposición, ¿no? Gobernadas por el partido de la oposición. Entonces,
hay una parte que es el sistema, a lo mejor no está bien diseñado. Dos, tenemos una cultura de la negociación política y de la negociación, en fin, a mí me parece bastante lamentable, ¿no? Que vayas a un órgano multilateral y que el único argumento es no me gusta lo que me ofrece, me marcho, ¿no? Entonces ahí hay poco que hacer. De nuevo vuelvo a la respuesta política. Mientras los partidos no se crean el modelo, ¿qué hacemos? Sí, a lo mejor no está tan mal diseñado, es que el problema es que no lo están usando bien, ¿no? Entonces yo creo que con esto acabo, creo que las mejoras institucionales son la clave para convertirnos en algo más federales de lo que somos ahora. Y en concreto, uno de los elementos que no hemos mencionado aquí, pero que a mí me parece extremadamente relevante para los presupuestos autonómicos, es cómo se reparte el déficit. Quiero decir, el déficit que nos impone Bruselas lo reparte el gobierno central, hace una consulta medio informal y luego decide unilateralmente. Bueno, vamos a ver que es que ahora mismo, en el contexto de endeudamiento autonómico que tenemos, es que es un tema absolutamente crucial para marcar la holgura que tienen las comunidades. Si no tenemos un procedimiento para decidir eso entre todos, pues lógicamente las comunidades van a buscar, ¿no? Entonces yo creo que ese es un ejemplo, pero creo que es un ejemplo muy importante, ¿no? De mejorar canales de negociación, de reparto de los recursos, reparto del déficit, de reparto del techo de deuda, etcétera, que hasta ahora han sido muy unilaterales y muy jerárquicos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, porque la institucionalización de la necesidad de que haya no un gobierno central que mande en todo y que considere que las comunidades autónomas son sus agentes de ejecución. No, las comunidades autónomas también son gobiernos con sus competencias que deberían, gracias a esta institucionalización, encontrarse entre ellas y compartir problemas. Aragón y Cataluña tenemos que compartir muchos problemas, que de momento no los hablamos. Al principio como mínimo deberían hablarse, y hablarse desde el respeto y de igual a igual. Y para esto tiene que existir no solo la voluntad de partidos políticos o de dirigentes políticos, tiene que institucionalizar los encuentros. Esto es lo que tienen muchos países federales. En este documento nosotros hemos trabajado bastante qué es lo que pasa pues, en otros países, ¿no? Tanto para el nivel de la nivelación, que si queréis luego comentamos un poco. Básicamente la nivelación, es que tú has dicho que lo comentara y no lo había hecho, consiste en decidir si todos tenemos que tener la misma financiación al final o tiene que haber algunas diferencias. Consiste en eso, ¿no? Bueno, en todos los países federales, excepto uno, que es Australia, hay algunas diferencias. El tema está también cómo estas diferencias no tienen por qué suponer que la capacidad de desarrollo de este territorio va a quedar afectada, porque puede haber otros fondos para el desarrollo. Se trataría de no mezclar el objetivo de financiar con el objetivo del desarrollo, que en España lo hemos mezclado muchísimo. Nosotros defendemos yo diría, pequeñas diferencias. Ahora lo que hay es un lío impresentable. Pero si se aplicara el Fondo de Garantías según lo que está escrito y se eliminaran todos los otros fondos, y por tanto este pudiera actuar, esto significa que habría, digamos, como algunas diferencias. Es verdad, algunas diferencias. ¿Significa eso que las comunidades que van a tener menos tienen dificultades para su desarrollo, para su crecimiento? No, porque hay políticas de desarrollo. Esta es una salida. Pero yo incluso me apuntaría a una igualación. Lo que pasa es que igualar a la peseta, diría, no ya al euro, no, a la peseta, es imposible. Esta es la otra cuestión. Entonces es mejor un sistema, un método simple, fácil y que todo el mundo entienda. Pero las políticas tienen que estar claras. Sí. Bueno, casi vamos a ir terminando la parte inicial y empezamos, si queréis, con
Pero yo solamente quería decir también que cuando hablamos de federalismo y de proceso federal, una cosa es hablar de un modelo federal. Me queda muy claro que esto no es una cosa de un día para otro, esto no es posible, no es viable. Ahora, sí, quizá no olvidar la importancia de una cultura federal, porque tendríamos que es la continuidad lógica de todo lo que hemos venido haciendo estos años con la descentralización, ¿no? Y en ese sentido también yo creo que es bueno privar al federalismo de connotaciones excesivamente sesgadas en un sentido o en otro. El federalismo es sobre todo una técnica que bien aplicada puede ser aceptada perfectamente por gente de izquierda y gente de derecha. Y así debería ser, ¿no? Entonces, esa es una preocupación, ¿no? que debe informar también cualquier proceso de cultura federal. Y respecto a la definición, solo para terminar, cuando se habla de federalismo hablamos, tú lo has dicho muy bien, pero yo insistiría, luego lo has comentado también, en la idea de respeto. Es decir, la palabra respeto tiene muchas connotaciones, yo creo que hay que respetar en las especialidades, la situación de cada quien y cada cual, y además asumirlo. Diríamos del gobierno central para empezar, pero también de las comunidades autónomas, y de la cultura y la lengua de las comunidades autónomas, que me parece que es un sine qua non, ¿no? Y en segundo lugar, hay que apostar por la parte común. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Es más fácil desde una plataforma nacionalista ir al mundo de las emociones y calentar a la gente diciendo, vamos, por esto es nuestro. Sin embargo, desde un panorama nuestro que pretende ser mucho más racional, que es más difícil. Es más complicado convencer a la gente. Hay cosas comunes, como lo que ha pasado, tú lo has contado muy bien, ¿no? Con motivo de la pandemia, en donde es bueno, es adecuado, es lo correcto que estemos juntos, ¿no? Y eso también hay que comentar, estando a un lado, a veces se plantea, a veces la gente joven, por ejemplo, ve mucho más fácil el federalismo europeo, se apuntan asociaciones por un federalismo europeo, ¿no? Pero cuando hablamos de federalismo europeo, ¿de qué hablamos? ¿De la federación de las comunidades autónomas y de las regiones? O hablamos de federación de los estados. Y si es la federación de los estados, pues tendríamos que apañar un poco la casa antes de entrar en ese proceso, ¿no? Es decir, llegar a un acuerdo sobre cómo nos podemos entender. Hace unos días en la Fundación Alternativas, en la que yo trabajo, vimos una delegación chilena que venían a hablarnos del proceso constituyente después del lío que han tenido allá con motivo de esa especie de esfuerzo por hacer una constitución alternativa y que fue negada en el referéndum posterior, como saben. En esa comisión había gente de partidos de derecha, ¿no? Había gente de partidos de izquierda, partidos socialistas, y había gente de partidos de derecha. Y se veía claramente que las posiciones ideológicas eran distintas. Pero todos estaban de acuerdo en que era necesario el pacto. Es necesario ponernos de acuerdo en cosas que son elementales para todos y pasarnos del asunto de vincular este problema con nuestras posiciones ideológicas. Esto que viene de la derecha no debemos ni oír hablar. Esto que viene de la izquierda, esto en este tipo de problemas. Bueno, lo voy a dejar aquí. Me gustaría mucho escuchar vuestras opiniones, que además están muy avanzados en tiempo, ¿no? Si queréis hablar. Si no, le pienso sacar a la estrada a Julio para que se pronuncie. Gracias. Me ha parecido muy, muy interesante. Claro, tengo un montón de cosas. Me cortas cuando quieras. Primero, Montse ha descrito muy bien el funcionamiento del sistema, pero a mí me ha dejado una impresión extraña, porque parece que sostienes que hay una diferencia entre lo que está escrito y lo que se aplica en la realidad, de tal manera que lo que está escrito es una nivelación de los servicios públicos fundamentales y lo que se aplica por la vía del Fondo de Suficiencia es una nivelación de todos los servicios. Es que eso es lo que está escrito. Están escritas las dos cosas. La aplicación de un fondo de garantía para nivelar servicios fundamentales y la aplicación posterior de un fondo de suficiencia global para asegurar los recursos totales previos de cada comunidad autónoma. Es el conjunto lo que es el sistema, no nos podemos quedar con una parte u otra. Por lo tanto, son las dos cosas. Y como decía Jesús, todas las comunidades autónomas aceptaron ese modelo.
Por lo tanto, lo que no yo no acepto de ninguna manera es ese consenso al que parece que se está llegando de que hay determinadas comunidades autónomas que han sido maltratadas por el modelo, que tienen una insuficiencia crónica y que son las primeras que tienen derecho a que se subsane. No es cierto. No es cierto. De acuerdo con las reglas que ellas mismas han aprobado, han obtenido los recursos derivados del modelo. Por lo tanto, no existe esa insuficiencia ni existe ese maltrato, creo. ¿Y qué es lo que está garantizando el modelo a través del Fondo de Suficiencia Global? Dos cosas. Primero, los costes históricos bien o mal calculados en la financiación de todos los servicios. Pero segundo, las necesidades de gasto que se calculaban en el modelo anterior a 2009. Por lo tanto, no parece que ahora se está garantizando el caos. No, existían modelos previos que trataban de cuantificar las necesidades de gasto en la prestación de todos los servicios. Y eso es lo que hace el Fondo de Suficiencia Global, mejor o peor. Tú sugieres volver a lo que dices que está escrito, a aplicar solo, entiendo, el fondo de garantía, es decir, hablando claro, una nivelación parcial. He simplificado mucho, ¿eh? Una nivelación parcial. Bueno, a lo mejor no nos queda más remedio que ir ahí, pero desde mi punto de vista exclusivamente por razones políticas, para avanzar, porque no hay ningún argumento económico concluyente que favorezca la nivelación parcial frente a la nivelación total. Y es que no es solo un problema de que las comunidades que reciban menos recursos se van a desarrollar menos. No, no es eso efectivamente el problema, porque ya existen fondos de desarrollo. El problema realmente es de equidad horizontal entre ciudadanos. Dos personas con la misma renta que pagan los mismos impuestos en distintas comunidades autónomas, con un sistema de nivelación parcial, solo prestarán los mismos servicios si la comunidad más pobre exige una presión fiscal más elevada. Eso es así. ¿Aceptable? Pues a lo mejor tenemos que acabar aceptándolo, porque es cierto que todos los países aplican sistemas de nivelación parcial. Yo diría incluso Australia, porque Australia no considera todos los impuestos para calcular la capacidad fiscal. Y por lo tanto no nivela todo. Por lo tanto, pero eso a mí me parece importante. Nivelación parcial yo la veo como una solución política, no como algo fundamentado económicamente. Una cuestión más. En relación con la suficiencia, me ha costado un poco entender, pero creo que os referíais a lo que se suele llamar en los manuales el equilibrio financiero vertical. Es decir, el equilibrio entre niveles de gobierno. Es cierto que la Constitución no dice nada, pero desde mi punto de vista no se puede marginar. Es el cimiento sobre el que hay que construir un sistema de financiación. Debe haber una cierta equidad en el reparto de recursos y competencias entre niveles de gobierno. Que luego es dificilísimo, es verdad. Pero para mí es el punto de partida. Y de hecho, aunque no está en otros países, cuando lees textos de Australia, de Canadá, enseguida aparece el problema de la brecha vertical y de cómo resolverla. O sea, que es un problema que está en otros federalismos. Y que desde mi punto de vista, y esto lo habéis apuntado, se soluciona no solo con ingresos, no solo repartiendo ingresos, sino también repartiendo, y quizá ahora más, repartiendo recursos. Es decir, fuentes de obtención de ingresos. Esta distinción que yo recuerdo de cuando empezaba a leer cosas para la tesis que hacía la gente de Derecho es muy útil. Los ingresos es el dinero, los recursos son las fuentes, son los tributos, por ejemplo. Bueno, pues a lo mejor hay que pensar más, como sugeríais, en términos de reparto de recursos, de ingresos. Y finalmente, perdonad, sobre el federalismo es cierto, creo que el aspecto institucional es fundamental, el aspecto cultural también,
Pero para mí esto no resuelve el problema básico que está relacionado con lo que aquí estábamos discutiendo ahora, y es que hay tantos federalistas como federalismos. Es muy difícil ponerse de acuerdo. Si aterrizamos al ámbito del federalismo fiscal, ¿qué estamos defendiendo? Un modelo como de Estados Unidos de máxima descentralización tributaria y sin nivelación. Un modelo como el australiano de descentralización tributaria más reducida y nivelación casi plena. El alemán intermedio, el suizo, el español, es perfectamente defendible. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿En qué está pensando cada uno cuando está diciendo que hay que aplicar un modelo federal? Que es habitualmente lo que piensa que le va a favorecer. Gracias. Vale, antes de dar contestación a alguien más quiere hablar. Tengo una pregunta. Sí. No, pero no hace falta el micro. Sí. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo os diría? El argumento que se ha usado aquí a favor del federalismo ha sido eso, por respetarnos, reconocer las diferencias. Yo no sé, bueno, eso puede funcionar o no puede funcionar. No sé, yo viví en el año 2010, yo viví en Bélgica. Ganó las elecciones un partido tipo troll. Todo el mundo estaba hablando de romperse el país. Yo creo que nadie se lo creía del todo, pero hablarlo lo estaban hablando. Y estuvieron, no sé, muchas veces con el gobierno en funciones. Bélgica es un país federal. Por otro lado, en Francia, por ejemplo, uno de los países que se puede decir que es lo más contrario al federalismo, precisamente es donde menos nacionalismos hay. Los partidos nacionalistas son muy residuales. Así que no sé, se ha dicho eso, pero no sé, por un lado yo creo que eso me merecería algún tipo de prueba, ¿no? A que a lo mejor no sé si es más del sistema político o más del sentimiento de los ciudadanos. Pero bueno, eso es una reflexión. La pregunta que nos está más o menos relacionada también tiene un poco que ver con lo que a la pregunta que se acaba de hacer ahora. Que eso, se ha hablado mucho del modelo actual, pero no nos han dicho qué va a cambiar con el federalismo, qué va a ser diferente si fuera federal respecto a ahora. Pues, por ejemplo, también, no sé, yo no soy nada experto en eso, a lo mejor estoy diciendo muchas tonterías. Pero, por ejemplo, muchos partidos que abogan por el federalismo son los primeros que saltan al cuello con que la Comunidad de Madrid está haciendo dumping fiscal y eso. Y no sé, eso a mí, yo que soy totalmente inexperto, me llama mucho la atención que los más federalistas estén criticando la política fiscal de una comunidad autónoma. Pero bueno, por concretar, ¿qué cambiaría respecto ahora en un país federal? No sé, porque creo que, no sé, no me entero muy bien, no creo que nos hablan mucho de eso. ¿Qué diferencia habría en todo? En financiación, en política, pues sobre todo en financiación, que es de lo que parece que más se está hablando aquí. Nada, pues esa era la pregunta concreta. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Vamos con él. Pues si quieres, voy a comentar rápidamente, porque esto daría para mucho rato y muchas matizaciones. ¿Qué cambiaría? Mira, para empezar por el final, ¿qué cambiaría? Por ejemplo, yo estoy convencida que la crisis del 2008, que fustigó España y las clases trabajadoras muchísimo, si hubiera habido conversaciones, no nos hubiera afectado tanto. La salida, a pesar de que la influencia de la Unión Europea. Perdón. Creo, por ejemplo, que si, por repetir, ¿no?, que la crisis del 2008 nos hubiera ido mejor, por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido conversaciones, si no hubiera habido ganas de trabajar juntos con la pandemia? ¿Qué hubiera ocurrido? Creo que nos ha ido mucho mejor con un comportamiento federal, es decir, teníamos el mismo problema y salimos juntos o no salimos. Creo que esto, claro, a ver, hay una pulsión, es verdad. Al final, si uno quiere decir, un ciudadano español quiere tener un margen de autogobierno, tiene que tener sus límites, es como la libertad un poco. Yo quiero ser libre, pero tengo que saber mis límites, ¿no? Una libertad positiva y la negativa. Entonces, pues, la historia de España es esto. La historia de Francia, no. Francia arrasó con casi todo, centralizó
y llevan 200 años bastante acostumbrados, por decirlo así, al gobierno central. En España no prosperó. Ahora hace 150 años de la Primera República que al pobre Pi Margall lo asesinaron, ¿no? O sea, es un poco la historia. Entonces tenemos que reconocer nuestra historia y saber cómo podemos vivir más o menos bien, sin pelearnos. Es que se vive mucho mejor sin pelearse. ¿Qué pasa con la... Bueno, Julio, yo seguramente llegaríamos a un acuerdo sobre que a lo mejor hay que poner 100% de los recursos y repartirlo más o menos por igual. Quizá llegaríamos a este acuerdo, pero entonces hay que hacerlo bien. Y uno de los problemas es que la población ajustada actual, que es la manera que tenemos de repartirlo, pues no lo hace bien. No lo hace bien. Esto es una cosa, pero no es la más importante. La más importante es que lo que tú has dicho del Fondo de Suficiencia, el Fondo de Suficiencia lo que hace es que devuelve a cada comunidad lo que tenía antes del reparto del fondo, con lo cual el Fondo de Garantía no sirve para nada. Y esta es mi crítica principal. Y por esto digo que tiene que tener algún efecto. Que ahora aparecen los números, ¿no? Uno mira la liquidación, Madrid, menos 1.400, no sé qué, tal. Bueno, no. Al final, el Fondo de Suficiencia se calcula de tal manera que se vuelve a la posición inicial. Entonces, no hacía falta. En esto sí que estaría dispuesta a defender mi posición casi, bueno, al 100%. Por tanto, o nos repartimos bien y con consenso, y esto quiere decir fórmulas simples y sencillas que todo el mundo pueda entender, la población y algunos ajustes, pocos. Entonces tendríamos que preguntarnos también por qué las forales no entran, porque esto por lo menos, ya sé que es muy difícil, pero por lo menos en Cataluña siempre estará el ejemplo, ¿no?, de unas comunidades ricas que además tienen mucho dinero y que además no solo tienen mucho dinero, sino que pueden gestionarlo como quieren, en gran parte, y pueden gestionar la administración tributaria. Entonces yo, por ejemplo, no hemos hablado, pero podría llegarse, está en el Estatuto de Cataluña y está en el Estatuto de alguna otra comunidad, ¿no?, entre el lío de 5 administraciones tributarias forales de los territorios, 4, de los territorios forales y una única agencia tributaria para el resto de comunidades, podríamos encontrar un pacto, una negociación, un consenso. La idea de gestionar tus propios recursos, en parte, te da responsabilidad delante de tus ciudadanos. Porque el federalismo, y volviendo un poco a lo que decías tú, también es tener una responsabilidad delante de tus ciudadanos que distingue esta responsabilidad respecto del resto de ciudadanos del país. Luego también tienes responsabilidad respecto del conjunto, porque para esto está la cogobernanza, el cogobierno, porque tienes que pensar en la totalidad. Pero hay una parte que depende, hay una relación directa entre el gobierno y el ciudadano, que se manifiesta sobre todo pagando impuestos y respondiendo por ellos, ¿no? No quiero alargarme, pero a veces me sale demasiado así. Bueno, yo en relación con una cosa que ha comentado Julio, no hemos hablado de ello porque tampoco ha dado tiempo a profundizar, pero creo que una de las reivindicaciones históricas de Cataluña, pero ahora sobre todo de Valencia, es la infrafinanciación cuando se compara con otros territorios y demás. Bueno, es un poco el germen de la inestabilidad del sistema. Queremos una reforma que reconozca que estamos infrafinanciados, bueno, aparte ya de los argumentos de reglas históricas y demás, pero vamos, en concreto, si nos ceñimos al sistema de financiación, me estás dando menos de lo que necesito porque otros tienen más. Bueno, el principio de suficiencia en sí mismo es un principio que solo puedes cumplirlo de forma relativa. ¿Cuánto es suficiente? Todo, infinito, el infinito, ¿no? Entonces, bueno, pues de forma relativa.
Lo que pasa que en esto que decías de el principio de suficiencia, que es titular del sistema, estoy de acuerdo, pero suficiencia para las comunidades autónomas, para los ayuntamientos y para el gobierno central, claro. No solo suficiencia para lo que necesitan las comunidades autónomas. En ese sentido, entendería que se articulase en principio en una ley que regulara la financiación de todos los niveles de gobierno. Pero dentro en concreto del sistema de financiación autonómica, me parece que genera o lanza un mensaje incorrecto de, al final, hagas lo que hagas, el responsable último es el gobierno central, y si no tienes suficiente, pues ya vendrá alguna forma de rescate explícito o implícito para resolverlo, ¿no? Desde mi punto, esa era, digamos, la razón por la que yo argumentaba que el principio de suficiencia es el germen de la inestabilidad y del sistema. Y las comunidades que dicen que están maltratadas, pues tienen que ver con cómo negociar estos traspasos en su día, ¿no? Cuando la Comunidad Autónoma de Valencia o la de Madrid o cualquiera negoció el traspaso del sistema sanitario, pues el apalancamiento que tenía la comunidad con respecto al gobierno central seguramente era distinto que el que tenía Navarra o el País Vasco cuando se transfirieron los recursos. Quiero decir, el que tiene más poder o más capacidad para influir en el otro en el momento de los traspasos, que por mucho que se empeñen en decir, no es una negociación de carácter estrictamente técnico, sino que hay negociación política, pues es el que luego, como ese coste efectivo que se mide con ese traspaso, cristaliza en el sistema, eso se queda ahí. Entonces, estoy infrafinanciado. Puede ser. Yo no digo que no. Lo que digo es que una parte de esa infrafinanciación tiene que ver con que tú has negociado unos traspasos a un coste. Y ahora, al día siguiente, dices que no son suficientes. Igual que decimos lo del año 2009, negociamos un modelo que todo el mundo acepta y al día siguiente todos dicen que es un desastre, con Frankenstein y todo esto. ¿Vale? Pues no está bien, pero lo habéis acordado. Y cuando se traspasan los servicios, en concreto estoy hablando sobre todo de cuando se producen los traspasos en 2001 a las comunidades que quedaban por recibir la sanidad y la educación, bueno, pues no lo hacen todas las comunidades en el mismo contexto y con el mismo apalancamiento. Es decir, Valencia, Murcia y Madrid, gobernadas por el Partido Popular, asumen lo que les dice la calle Génova, por decirlo muy rápido. Ya sé que es muy mucho decirlo así, pero en ese momento están alineadas con el gobierno central y lo que se quiere es forzar, si no estoy yo muy equivocada, se quiere forzar un acuerdo en el que estuvieran las 15 comunidades, porque en el anterior se había quedado fuera Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, y bueno, pues la imagen que daba tener un acuerdo con todas las comunidades era muy positiva. Entonces, en ese sentido, bueno, pues yo creo que es un llamamiento a Pilar. Y a lo mejor la negociación de los traspasos fue más rigurosa que en otros momentos. Lanzo ese mensaje. No tengo ni la certeza ni las pruebas, pero lo cierto es que las tres comunidades, durante los primeros años de modelo, desde 2001, estaban por debajo de la media de financiación por habitante ajustada, ¿no? Sí, yo creo que quería ir terminando, ¿no? Me parece, sí me gustaría hacer un par de comentarios rápidos. Uno sobre el tema de la brecha vertical, la sonrisa vertical, ¿no? La colección de libros. De la brecha vertical, La colección de libros eróticos. Sí, ya lo hay un problema serio de medición. Cuando hablamos de estas cosas decimos, bueno, ¿cómo son de suficiente las comunidades autónomas? ¿Cómo es de suficiente el gobierno central? ¿Se pueden medir los gastos del gobierno central de una manera equilibrada? Esto es muy complicado, ¿no? Pero en todo caso, respecto a la posición de Julio, yo la duda que tengo al respecto sobre liberación total y liberación parcial es que parece que hay un cierto desequilibrio respecto al principio de autonomía. O sea, si tienes liberación total y lo aplicas rigurosamente, el margen de autonomía es pequeño. Entonces, sí, a través de nuevos impuestos, no. Eso hay que discutirlo, ¿no? Deberíamos discutirlo, pero bueno, ¿no? La capacidad normativa. Gestión, capacidad normativa. Fijaros que solo hablamos de la parte de los ingresos. Abierto que la gestión del gasto también es por supuesto. Y esto nadie dice nada. Bueno, ¿qué decimos? Bueno, vale. Respecto a la otra cuestión, ¿no? A lo que planteabas tú, que añade, es la pregunta que se nos hace con mucha frecuencia, ¿no? Para empezar,
diría yo, en el momento en el que estamos y después de lo que hemos pasado, no solo de una crisis muy dura, sino también de una pandemia, de una situación última también muy especial, muy difícil. Tenemos un conflicto, hemos mantenido un conflicto tremendo con Cataluña en el país, ¿no? Entonces, con Cataluña especialmente. Y realmente, pues buscar vías de diálogo, vías de encuentro y de puentes es fundamental. En este país, si queremos mantener el país, si queremos mantenerlo, si no queremos mantener, no vamos a darle más leña al mono y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Entonces busquemos vías de diálogo. Esta es la idea, cuando hablamos de federalismo estamos hablando de eso, de buscar aquella situación que nos permita dar salida a la descentralización de una forma en que la gente, las comunidades, los colectivos se encuentren cómodos. Y esto hasta hace poco, al menos, había comunidades que no se sentían cómodas. Respecto a la mención de Madrid, es la medida que me afecta. Yo tengo que decir que es un poco fuerte la situación de la búsqueda de bonificaciones totales a la imposición patrimonial, pues es un poco fuerte, siendo la capital de España con recursos especiales. Y cuando nos decían, con motivo del libro blanco, que si nosotros que éramos tan autonomistas estamos oponiéndonos a la Comunidad de Madrid, mi argumento era, es que lo que sí estamos hartos de ver en los sistemas comparados es que la competencia fiscal a la baja lo que hace es cargarse los impuestos, ¿no? ¿Realmente queremos cargarnos los impuestos? Pues si no queremos cargarnos los impuestos, pongamos límites. Entre otras cosas, porque también en la legislación actual, tanto la Constitución como la LOFCA establece que los impuestos patrimoniales son de titularidad estatal. Por lo tanto, establecer límites de la manera que sea, hay una discusión en el seno de la reforma sobre cuál era la solución más adecuada, ¿no? Pero desde luego no es una buena solución apostar a la baja, sobre todo cuando se tienen recursos por encima de otras comunidades autónomas. Y en ese sentido yo insisto, ¿no? La defensa del federalismo es en este momento histórico también un deseo de buscar salida a los problemas que tenemos planteados en España, porque los problemas son importantes, ¿no? No solamente no hemos podido hablar ni del caso de la capitalidad de Madrid. Hay un libro interesante que se ha hecho por parte de Guille sobre la capitalidad de Madrid, ni en los casos de la España vaciada, por ejemplo, o también más complicados, como los casos forales o las regiones especiales. Vivimos en un mundo de asimetrías, entonces buscar el acomodo tiene un plus también de dificultad, y es necesario buscar el acomodo mejor. Sí, sí, no. Lo dejamos aquí, ¿os parece? ¿Alguien quiere? Así, perdona. Creía que me estabas diciendo que terminaba. Sí, pues terminamos. No, iba a hacer una pequeña reflexión, una pregunta muy rápida. La pequeña reflexión lo digo para que yo creo que aunque en este foro todos estamos más o menos convencidos, es bueno decir, por alguna pregunta que ha habido, que el federalismo no crea la diversidad. El federalismo es una respuesta a una diversidad preexistente, precisamente con ánimo de convivencia y de unión. Lo digo porque es una reflexión que a veces yo creo que falta cultura federal en España, ¿no? Y es un tema que no se nos debe olvidar. Y de hecho, cuando hablamos y llevamos mucho tiempo con el tema, hablando de temas federales, sean los que más nos gustan aquí, quizá, pero los económicos, ¿no? Para todo tipo de temas, siempre que es con un ánimo de convivencia y de unión. Los países federales son casi el mejor pegamento que hay, los más pegados entre sí, y al mismo tiempo los que más divergencias o diferencias internas pueden tener por su tamaño o por su historia, como bien he dicho. Esa es una reflexión que yo creo que es conveniente siempre decir, porque es verdad que no en todo nuestro auditorio, lo has dicho tú, Jesús, la historia de España no siempre abunda muy bien en entender la idea federal. La pregunta muy rápida, y no sé si da tiempo, si no. Yo creo que esto se ha avanzado mucho, que es el tema del fraude fiscal. Creo que España ya no tiene el mismo fraude fiscal que cuando yo estudiaba en esta casa, por ejemplo, bajo las magníficas enseñanzas de Vicente Sanas. Pero sigue habiendo fraude. ¿Eso afecta a los problemas de tributarios y del modelo de financiación o no? Naturalmente, si estamos hablando de recursos, pues sí, naturalmente sí. Si hay problemas de suficiencia, si hay problemas de quiebres o de
de diferencias verticales u horizontales. El volumen de fraude es un elemento que contribuye también a hacer más difícil la búsqueda o la utilización de recursos para atender las necesidades de gasto, tal y lo que has comentado antes de que es la otra parte de la cuestión presupuestaria. Y nosotros sí insistimos en el libro blanco, por un lado, en la idea de que el fraude, lo sabemos todos, ¿no? Implica una redistribución de recursos en contra de los que pagan y por lo tanto no tiene demasiada justificación y además implica una disminución de recursos para poder llevar a cabo las políticas de gasto. Algunas de ellas tan importantes como las que están asignando las comunidades autónomas. Lo que pasa es que este es un tema que está relativamente poco estudiado, ¿no? Que haya estudios de estimaciones generales del fraude en los distintos países. Hay una preocupación en la Unión Europea sobre esta cuestión y sobre los temas de elusión fiscal. Eso no quiere decir que sepamos, desde luego, cuáles son las diferencias respecto a comportamientos fraudulentos por comunidades autónomas. Que tiene incidencia, no tiene ninguna duda, pero cuánto no lo sabemos, ¿no? Lo digo por la Comunidad Valenciana, en mis tiempos. Hasta aquí por lo que he hecho. Muy bien. ¿Qué otro presidente de comunidad autónoma? También. Bueno, muy bien, pues si no hay más preguntas, muchas gracias a todos por la presencia. Está en el colgado de la web. Pero yo soy antiguo, a mí también. Yo también. Demasiado espontáneo.